Mirada al pasado para transformar el futuro. Bienvenidos todos a este encuentro titulado Una mirada al pasado para transformar el futuro. Soy Gloria Azucena Velandia Pinto, docente. En este momento tendremos un espacio de diálogo en donde miraremos al pasado para poder comprender el presente y transformar el futuro de la educación. Daremos un recorrido por la historia educativa en Latinoamérica y Colombia. Reconoceremos cómo la historia ha moldeado la forma en que hoy se enseña, se aprende y se entiende la escuela. La historia no es simplemente un archivo de fechas, es una brújula que nos direcciona frente a los desafíos que día a día se presentan. Para este encuentro nos acompañan el día de hoy las docentes Ángela María Ballesteros Durán y Marcia Mayeni Montaño Coro, quienes desde su práctica pedagógica se encuentran comprometidas con la construcción de una escuela más humana y crítica. Ellas desde su experiencia y reflexión nos ayudarán a darle vida a este encuentro de hoy. Profesora Ángela, empecemos contando a nuestros oyentes qué nos puede contar sobre la historia educativa en América Latina. Muy buenas tardes, profe Gloria. Es muy grato para mí estar hoy aquí compartiendo este espacio con ustedes. Para dar respuesta a su pregunta, pienso que cuando se habla de educación latinoamericana, nos adentramos en una historia marcada por grandes tensiones en varios aspectos, tales como el económico, político y social. Tal como menciona Ochsenbach en el 2004, los sistemas educativos en Iberoamérica no surgieron de manera espontánea, se desarrollaron en el marco de los proyectos de construcción nacional del siglo XIX. Su propósito era organizar el orden social y fortalecer identidades propias. A pesar de que estas intenciones convivieron con desigualdades heredadas de la colonia, relaciones económicas de dependencia y la influencia de élites que, durante décadas, decidieron quién podía acceder a la educación y con qué fines. En la década de 1980, una fuerte crisis económica golpeó la región. Endeudamiento externo, reducción del gasto social e inflación, obligando a los estados a reconsiderar sus sistemas educativos. En respuesta a esto, muchos países plantearon reformas similares, estas centradas en la eficiencia, la modernización administrativa y la descentralización. Entre ellas encontramos las siguientes. En Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en 1990. En Argentina, la Ley Federal de Educación en 1992. En México, la Ley General de Educación en 1993. En Colombia, la Ley General de Educación en 1994. Y en Bolivia, la Ley de Reforma Educativa en 1994. Ochsenbach en el 2004 advierte que, aunque estas reformas buscaban modernizar la educación y ampliar la cobertura, también profundizaron la brecha entre lo público y lo privado. La lógica del mercado empezó a influir en la vida escolar a través de evaluaciones basadas en resultados, competencia entre instituciones y el énfasis en la eficiencia. Esto generó la transformación de la identidad de las escuelas latinoamericanas, las cuales dejaron de verse solamente como espacios humanistas y comunitarios, para convertirse gradualmente en servicios que deben alcanzar objetivos e indicadores específicos. Así es, profe Ángela. Muchas gracias. Bueno, y en cuanto al contexto colombiano, profesora Marcia, ¿qué nos dice la historia educativa del país? Muy buenas tardes, profesora Gloria. Para mí también es muy grato estar aquí con ustedes. Bueno, respondiendo a su pregunta, en Colombia la educación es tan compleja como la misma historia nacional, como lo explica Pérez e Idagarra en el 2019. Ha sido un escenario atravesando por conflictos políticos, religiosos e ideológicos que marcaron grandes
grandemente la forma en que entendemos la escuela hoy en día. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, la Iglesia Católica fue determinante en la organización del sistema educativo. Además de administrar instituciones, también definían programas, valores y prácticas pedagógicas. Este legado aún se refleja en muchas escuelas a través de formas de disciplinas, rutinas o rituales y perspectivas morales asociadas al pensamiento cristiano. A lo largo de la historia, diferentes gobiernos entendieron modificar este programa. Reformas liberales que buscaron convertir la escuela en un espacio natural, no religioso, donde todas las personas pudieron aprender sin imposiciones de una fe específica, política, conservadora, que devolvían poder a la iglesia. Cada uno dejó huellas, tensiones y avances que no siempre fueron suficientes. La Constitución Política de 1991 marcó un punto de quiebre. Por primera vez, el país reconoció su diversidad cultural y social. A partir de ella, la Ley General de Educación de 1994 concibió la educación como un derecho integral orientado hacia la participación, la inclusión y la autonomía institucional. Aún así, como advierten Pérez e Irragada en el 2019, los cambios normativos no siempre se traducen en transformaciones reales. Persisten desigualdades en calidad entre zonas rurales y zonas urbanas, brecha socioeconómica y tensiones derivadas del conflicto armado. Muchas veces la escuela ha sido testigo, víctimas y refugio frente a estas violencias. Comprender esta historia no es solo un ejercicio académico, es reconocer que la educación en Colombia ha sido un territorio de poder, resistencia y esperanza. Muchas gracias, profesora Marcia. Pasando ahora a los desafíos contemporáneos desde la práctica pedagógica, profesora Ángela, ¿qué dificultades reconoce en su entorno y cómo las aborda en su práctica? Uno de los desafíos más evidentes es la inequidad en el acceso a oportunidades educativas reales. A veces creemos que basta con que un niño asista a clase para que aprenda, pero no es así. Cada estudiante llega con historias, habilidades, temores, expectativas distintas y un sinnúmero de situaciones. Así como plantea Maldonado en el 2008, la pedagogía crítica nos invita a leer esas realidades en profundidad y no quedarnos en la superficie. Desde mi práctica intento construir ambientes donde los estudiantes puedan dialogar, cuestionar y relacionar lo aprendido con su vida cotidiana. Más que cumplir un currículo, busco formar personas capaces de comprender y transformar el mundo. En el aula trabajamos mucho con actividades colaborativas. Considero que el aula debe ser un espacio de intercambio y no de imposición. Desde esta perspectiva, la pedagogía crítica devuelve a la educación su sentido liberador. Muchas gracias, profesora Ángela. Profesora Marcia, cuéntenos, ¿qué desafíos se encuentran en su contexto y cómo usted los aborda? Bueno, profesora, pienso que uno de los retos más importantes es construir una escuela
verdaderamente inclusiva. Muchas veces creemos que la inclusión se limita a recibir estudiantes diversos, pero en realidad implica transformar la manera de enseñar para que todos puedan aprender. En mi contexto, la diversidad es una riqueza, pero también exige creatividad pedagógica. Retomando a Maldonado en el 2008, concibo la enseñanza como un acto político. Cada decisión refleja una postura frente a la justicia, la equidad y el reconocimiento del otro. En cuanto a mi contexto, trabajo estrategias donde el diálogo es lo principal. Realizo actividades para reconocer emociones, culturas, reconocer valores de la diversidad cultural, de diferentes contextos y de diferentes comunidades. Cuando el estudiante siente que su voz importa, la escuela deja de ser un lugar ajeno y empieza a convertirse en un espacio de sentido y pertenencia para él. Muchas gracias, profesora Marcia. Para dar cierre a este encuentro, concluyo diciendo que comprender la historia de la educación en Colombia y Latinoamérica nos permite ver que la escuela ha sido escenario de tensiones, conflictos y luchas, pero también de resistencia, creación y esperanza. Cuando promovemos el diálogo, la creatividad, la participación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico desde nuestras prácticas pedagógicas, continuamos escribiendo esa historia y aportamos a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Solo cuando sabemos de dónde venimos, podemos decidir con claridad hacia dónde queremos ir. Y bueno, por último agradecemos a todos quienes nos escucharon. Esperamos dejar un mensaje importante para cada uno de ustedes.